Era el año de 1519, y en el corazón del vasto Valle de México, la gran ciudad de Tenochtitlán resplandecía como un coloso. Las aguas del lago Texcoco reflejaban sus imponentes templos, sus calles adoquinadas y sus intrincados canales. Para los aztecas, la ciudad no era solo un centro de poder y civilización, sino un vínculo entre el mundo de los dioses y los hombres. Moctezuma II, el Güey Tlatoani, observaba desde lo alto del templo mayor el horizonte brumoso, perturbado por un inquietante presagio. Algo se acercaba, algo que pondría a prueba todo lo que su civilización había construido. Los rumores de la llegada de hombres blancos a las costas de Veracruz se extendieron como un incendio. Los antiguos códices hablaban de una profecía, el regreso de Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada. Para Moctezuma, estos hombres extranjeros podrían ser dioses, y con ellos traían la promesa de tiempos inciertos. Desde el otro lado del océano, con los vientos y las mareas a su favor, una figura de intrépido liderazgo se adentraba en tierras desconocidas. Hernán Cortés, al mando de una pequeña flota de 600 soldados, acompañado de caballos y cañones, algo nunca antes visto por los pueblos mesoamericanos. Al llegar a las costas, Cortés no encontró la resistencia de un imperio temible. Encontró pueblos oprimidos, ahogados por los tributos que el imperio azteca les exigía. Aquí es donde Cortés, con su astucia política, vio la oportunidad. Formó alianzas con los totonacas y los poderosos tlaxcaltecas, enemigos naturales de los aztecas. Era un ajedrecista en un tablero cuyo paisaje y reglas desconocía por completo, pero que poco a poco comenzaba a entender. Los aliados indígenas le proporcionaban algo que Cortés no podía ganar por sí solo: conocimiento del terreno, del enemigo, y lo más importante, hombres que superarían en número a los guerreros mexicas. Después de meses de batallas, alianzas y traiciones, en noviembre de 1519, Cortés y sus aliados indígenas llegaron a las puertas de Tenochtitlán. Lo que vieron los dejó sin aliento. La majestuosa ciudad flotante, rodeada de lagos y construcciones monumentales, no tenía comparación con nada en Europa. Cortés quedó impresionado y al mismo tiempo sediento de poder. Moctezuma, bajo la sombra de la profecía, cometió uno de los actos más cuestionados de su reinado. Permitió la entrada de los extranjeros en la ciudad. Recibió a Cortés y a sus hombres como si fueran dioses, y con este gesto selló el destino de su pueblo. Los españoles y sus aliados indígenas fueron alojados en el palacio de Axayácatl, desde donde observarían la ciudad y comenzarían a urdir sus planes. Pero, detrás de los semblantes tranquilos, una tormenta de intriga y desconfianza se gestaba. Los españoles, aunque deslumbrados, sabían que estaban en una tierra hostil, rodeados de enemigos que los superaban en número, pero no en tecnología. Cortés sabía que la clave para dominar a Tenochtitlán era controlar a Moctezuma. La situación en la ciudad pronto se volvió insostenible. Las tensiones entre los aztecas y los españoles crecían, mientras Moctezuma se encontraba en un estado de indecisión. Fue de entonces cuando el destino jugó su carta más siniestra. Mientras Cortés partía de la ciudad para enfrentar una amenaza externa, dejando a Pedro de Alvarado a cargo, ocurrió lo impensable. Durante una de las celebraciones religiosas más importantes, en el Templo Mayor, los guerreros mexicas se reunieron para rendir homenaje a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. En medio de los cantos y danzas, la paranoia de los españoles alcanzó su punto máximo. Temiendo una rebelión, Alvarado ordenó una matanza brutal. Los soldados españoles, armados con espadas de acero y pólvora, masacraron a los aztecas desarmados
que participaban en la ceremonia. Las aguas del lago Texcoco se tiñeron de rojo, y el grito de guerra se extendió por toda la ciudad. La masacre del Templo Mayor desató la furia de los aztecas. La rebelión que tanto temían los españoles se hizo realidad, y Cortés regresó apresuradamente a una ciudad en caos. Los mexicas ya no los veían como dioses, sino como invasores sedientos de sangre. Moctezuma fue capturado por su propio pueblo, incapaz de detener la marea creciente de odio. Cortés, enfrentado a la furia del pueblo azteca, recurrió a una última y desesperada maniobra. Obligó a Moctezuma a dirigirse a su pueblo desde lo alto del palacio. Pero en lugar de calmar a la multitud, la ira se desató aún más fuerte. Moctezuma fue apedreado por su propia gente. El emperador que una vez gobernó el vasto imperio moriría pocos días después, y con él se desmoronaría el pilar de Tenochtitlán. Con su líder muerto y el ejército azteca reuniéndose, Cortés sabía que no podían sostener la ciudad. Así, en la noche del 30 de junio de 1520, los españoles intentaron escapar en secreto, cargando el oro que habían saqueado y dejando atrás la gloria que nunca les pertenecería. Sin embargo, los mexicas los esperaban, en lo que sería conocido como la Noche Triste. Cientos de soldados españoles y sus aliados indígenas fueron abatidos por las fuerzas aztecas mientras intentaban huir. Los cuerpos flotaban en los canales, y el sonido del acero resonaba entre los callejones oscuros de la ciudad. Cortés lloró esa noche. Su ambición parecía condenada a fracasar. Había perdido hombres, aliados y el control de la situación. Sin embargo, en su mente, la llama de la victoria aún ardía. Sabía que, aunque esa noche había sido derrotado, la batalla final aún no había comenzado. Tras la Noche Triste, Cortés no abandonó su misión. Retirado en Tlaxcala, comenzó a reunir un nuevo ejército. Sabía que para tomar Tenochtitlán necesitaba más hombres y sobre todo una estrategia implacable. Con la ayuda de sus aliados indígenas y nuevas tropas españolas llegadas de Cuba, Cortés regresó al Valle de México un año después, esta vez con un ejército que superaba en número a los defensores aztecas. La estrategia era simple, pero brutal: asediar la ciudad, cortar sus suministros y destruir sistemáticamente los acueductos y las rutas de escape. Durante 80 días, los habitantes de Tenochtitlán sufrieron hambre, enfermedad y constantes ataques. El imperio que había dominado gran parte de Mesoamérica ahora se encontraba acorralado en su propia capital. Cuauhtémoc, el joven y valiente líder azteca, había asumido el control tras la muerte de Moctezuma. Luchó hasta el último momento, organizando la defensa de la ciudad con una resistencia feroz. Pero los aztecas, diezmados por la viruela, el hambre y la guerra, no pudieron resistir el embate final. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó. Las gloriosas pirámides y los palacios fueron reducidos a ruinas, y Cuauhtémoc, el último tlatoani, fue capturado. El sueño azteca se desvaneció, y sobre sus escombros, Cortés comenzó la construcción de una nueva ciudad, Ciudad de México, el símbolo del nuevo orden colonial que surgía de las cenizas de un imperio caído. La caída de Tenochtitlán fue más que el fin de un imperio. Fue el principio de una transformación radical en todo el continente. El esplendor de los aztecas no desapareció del todo, sino que se integró, a la fuerza, en el nuevo mundo que los conquistadores españoles impondrían. Para los sobrevivientes, el trauma de la derrota se mezcló con el anhelo de los días gloriosos. Los códices, escritos en silencio por manos indígenas, inmortalizarían la grandeza de un imperio que alguna vez soñó con la eternidad.
Mientras tanto, en Europa, Hernán Cortés sería recibido como un héroe, su nombre grabado en la historia como el hombre que destruyó un imperio. Sin embargo, en las sombras de su gloria, la voz de los caídos, los olvidados y los traicionados seguiría susurrando, contando la verdadera historia de la caída de Tenochtitlán. Muchísimas gracias por haber visto el video. Nos encanta poder compartir estas historias con ustedes, y su apoyo hace que todo esto valga la pena. Si les gustó lo que vieron, no olviden suscribirse y darle like. Cada pequeño gesto nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Este canal es de ustedes tanto como nuestro, así que no duden en comentar qué otras historias les gustaría que contemos. Nos vemos en el próximo video y gracias por ser parte de esta aventura histórica.